En un día frío, había un grupo de amigos que decidieron vivir una aventura inolvidable en el bosque cercano a la ciudad. Habían escuchado acerca de una vieja casa abandonada allí, que las leyendas decían estaba llena de secretos y sucesos extraños. Algunos pensaban que todo lo que se decía sobre ella no eran más que cuentos, pero la curiosidad era más fuerte para ser resistida. Después de horas de caminar entre los árboles densos, llegaron a la casa, rodeada de un silencio mortal, con paredes agrietadas y ventanas rotas. La casa parecía no haber sido habitada en décadas. A pesar de la atmósfera misteriosa, decidieron entrar. Sus pasos eran pesados sobre el suelo cubierto de musgo, y el viento soplaba a través de los árboles, pero el único sonido que escuchaban era el de su conversación y el crujir de las viejas puertas. Comenzaron a explorar el lugar, y a medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más brumosa y turbia. El aire era pesado, como si algo invisible intentara atraparlos. Con el paso del tiempo, empezaron a sentir algo extraño, como si estuvieran atrapados en ese lugar, aunque habían entrado voluntariamente. Mientras se movían dentro de la casa, uno de ellos comenzó a notar cosas extrañas, como puertas que se cerraban solas, sombras que se movían en los rincones de las habitaciones oscuras. Al principio se reían, pensando que eran solo ilusiones o reflejos de luz en las paredes. Pero con el tiempo, empezaron a escuchar ruidos extraños, como susurros provenientes de las paredes de la casa, que se transformaban en un aliento pesado en el aire. Sonidos no humanos, inquietantes, que hacían que sus corazones latieran más rápido. Se detuvieron de repente cuando escucharon un ruido leve detrás de ellos. Esperaban que alguien hubiera entrado en la habitación, pero se encontraron solos en el rincón oscuro. No había señales de que alguien más estuviera allí, pero el sonido continuaba, acercándose cada vez más. Uno de ellos decidió continuar buscando en el piso superior, pero antes de subir sintió algo extraño tocarle por detrás, pero cuando miró, no vio nada más que la oscuridad que los rodeaba. Todos regresaron al piso inferior, donde las luces comenzaron a parpadear repentinamente. Luego escucharon una risa suave, como si algo invisible los estuviera observando. Sintieron sus corazones latir rápidamente y comenzaron a preguntarse por qué habían entrado en ese lugar aterrador. Llevaban un buen rato dentro, pero nunca imaginaron que los sucesos se acelerarían de esa manera. Mientras intentaban huir, descubrieron que la puerta por la que habían entrado estaba cerrada herméticamente. Intentaron empujarla con todas sus fuerzas, pero la puerta estaba como un obstáculo helado. No se movía. Las luces se desplazaban rápidamente de una habitación a otra, y el extraño sonido aumentaba cada vez que se acercaban a algún rincón. Intentaron comunicarse entre ellos, pero todos sus intentos fracasaron. Sus pies los arrastraban hacia lo desconocido, sin saber si llegarían a una salida o no. Luego, el extraño sonido comenzó a acercarse más, como si algo invisible se moviera entre las habitaciones. Miraban cuidadosamente cada rincón y cada movimiento, pero cuando uno de ellos miró hacia la puerta, se sorprendió. La puerta estaba completamente abierta ahora. No era la puerta por la que habían entrado, pero se parecía exactamente a ella. Decidieron correr hacia afuera, tratando de huir lo más rápido posible. Pero cuando finalmente salieron, descubrieron algo extraño. El ambiente exterior estaba anormalmente tranquilo. El lugar estaba tan silencioso que los sonidos del viento desaparecían en el aire. Sintieron algo extraño en sus huesos, como si nunca hubieran dejado ese lugar. El suelo sobre el que corrían era el mismo sobre el que habían entrado. El tiempo parecía haberse detenido, como si volvieran al mismo punto del que habían partido. ¿Estamos en el mismo lugar?, preguntó uno de ellos, y esa pregunta era lo único que sentían en ese momento. Luego, el extraño sonido se escuchó nuevamente, como si alguien les susurrara al oído. Han regresado y nunca saldrán. Sintieron algo invisible que los rodeaba, y cada vez que corrían, el suelo se movía bajo sus pies. El bosque, que parecía tan cercano, se transformaba en una escena aún más misteriosa, donde los árboles se dispersaban de manera anormal, como si también comenzaran a moverse. Con el paso del tiempo, se dieron cuenta de que ese lugar los había tragado. Después de todos los intentos de huir, se encontraron en el mismo lugar donde estaban cuando entraron. La oscuridad los envolvía en cada rincón, los observaba desde lejos, y sus ojos los miraban con todos los detalles de su miedo. Habían entrado en un mundo del que no podían escapar.
Y lo extraño era que la casa abandonada, que pensaban que solo era un lugar viejo, en realidad era una prisión temporal misteriosa, un lugar donde nadie podía salir una vez que había entrado. No tenían tiempo para huir ni oportunidad de sobrevivir. Cada vez que intentaban, la muerte se acercaba más, en un juego que no podían ganar. Se preguntaban para siempre, ¿salieron? ¿O aún estaban atrapados en esa casa, en el momento en que los había tragado? El reloj se acercaba a la medianoche, y el ambiente exterior se volvía más severo. El viento soplaba entre los árboles, y la lluvia comenzaba a caer con fuerza, pero los amigos ya habían perdido toda esperanza de regresar. Cada vez que intentaban huir, sentían que se alejaban más y más del camino correcto. El lugar estaba extrañamente oscuro, tanto que ni siquiera la luz de la luna que pasaba a través de los árboles densos era suficiente para disipar la oscuridad que los rodeaba. Sus pasos se volvían pesados bajo el peso del miedo. No había escape de este lugar, y cada vez que sus intentos de huir aumentaban, más crecía la sensación de que estaban atrapados en un ciclo sin fin. El bosque parecía no tener fin, los rodeaba desde todas direcciones. Al principio pensaban que se movían entre los árboles, como si se acercaran a la salida, pero cada paso los llevaba al mismo punto de donde partieron. Escalaron árboles, intentaron huir a través de los ríos cercanos, pero algo extraño estaba sucediendo. Cada vez que pensaban que se alejaban de la casa abandonada, se encontraban de nuevo con ella, como si nunca la hubieran dejado. El suelo se movía bajo sus pies, y los ruidos profundos que escuchaban desde lejos comenzaban a acercarse más y más. Entonces, algo aún más extraño ocurrió. En una ocasión, mientras corrían en la oscuridad, sintieron algo pesado siguiéndolos. El sonido se movía entre los árboles, pero no podían identificar su fuente. Los ruidos cambiaban, como si algo los estuviera observando y persiguiéndolos. ¿Oyen eso?, susurró uno de ellos. Todos se volvieron hacia atrás aterrados, pero no había nadie. El bosque estaba completamente en silencio. Hasta los ruidos del viento habían desaparecido misteriosamente. El corazón de cada uno de ellos latía con fuerza, y sus ojos se movían entre las sombras que llenaban el lugar. De repente, algo saltó frente a ellos entre los árboles. No era un humano, no era un animal. Era algo oscuro, distorsionado, que no podían definir claramente. Se acercaba rápidamente, y a cada paso que daba, el sonido aumentaba de manera antinatural. Sus pasos se aceleraron, sus corazones latían más rápido, pero sabían que no podían escapar de esta extraña criatura. Corrieron con todas sus fuerzas, pero algo les bloqueaba el camino. Los árboles se movían de manera ilógica, como si intentaran detenerlos. Pasaron junto a otra vieja casa, que se parecía a la casa abandonada en la que habían entrado al principio. La puerta estaba completamente abierta, y los ruidos graves salían de ella. Uno de los amigos, en un estado de pánico total, decidió regresar a la casa, aunque todos intentaban disuadirlo. «Si hay una salida, tal vez encontremos algo aquí», dijo con voz grave, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Mientras se acercaban a la puerta, escucharon un sonido aterrador, como un grito, que se movía entre los árboles como si los estuviera siguiendo. En ese momento, sus cuerpos se congelaron en su lugar. En un abrir y cerrar de ojos, la puerta se cerró repentinamente detrás de ellos, y las luces comenzaron a parpadear nuevamente. No podían creer lo que veían. Estaban en la misma habitación en la que habían estado al principio, pero esta vez la atmósfera era más extraña. Había una fuerte sensación de que algo los observaba en cada rincón de la habitación. El aire se volvía más espeso, como si el mismo aire fuera difícil de respirar. Luego sintieron algo aún más extraño. El suelo bajo sus pies vibraba lentamente, como si algo grande se acercara desde abajo. Pero no tenían tiempo para pensar en eso. Estaban hipnotizados por otra extraña visión que comenzaba a aparecer ante ellos. De las paredes, que habían estado agrietadas desde el principio, comenzó a emanar una luz tenue. La luz se movía como si fuera algo vivo, respirando, y con cada segundo esa luz se volvía más brillante, hasta que el lugar entero estaba iluminado de una manera antinatural. En el momento en que la luz alcanzó su punto máximo, escucharon el mismo sonido que los había estado persiguiendo desde el principio. Las palabras no eran claras, pero venían desde dentro de las paredes oscuras. Han regresado, y ahora son parte de este lugar para siempre. En ese momento, se dieron cuenta de que estaban atrapados en el tiempo, en un ciclo sin fin, y que este lugar los había devorado.
Ya no podían huir. Se habían convertido en parte de este lugar abandonado, y cada vez que intentaban huir, volvían al mismo punto. Y ahora, todo lo que les quedaba era el silencio que los rodeaba, y la sensación de estar atrapados en el lugar al que habían entrado de su propia voluntad. ¿Era esto la realidad? ¿O era todo solo una ilusión? Nadie sabe la respuesta. Pero como dice la voz, han regresado, y nunca saldrán.